Hoy les quiero presentar un devocional, un mensaje que va a ser una enseñanza, ¿no? Hoy vivimos un tiempo muy especial de angustia, de obsesión por los logros, por los resultados, por los likes, por los números visibles. Es como una persecución. Si no tenemos esto, no hemos logrado objetivos. Y entonces el título que le puse a la charla de hoy es éxito versus fidelidad. ¿Qué es lo que mide el hombre y qué es lo que mide Dios? Las personas miden el éxito en función de cantidades, no cuánto tenés. Miden el éxito en función de reconocimiento. ¿Quién te aplaude? Miden el éxito en función también de visibilidad, ¿no? ¿Quién te ve en lo que haces? ¿Estás siendo visible a otros? Y también se mide el éxito en función a veces de competencia. ¿Sos mejor que otros? ¿Estás haciendo mejor las cosas que otros? Esa es la mirada humana, la mirada social, la mirada que el hombre le da al éxito. Pero el éxito, según Dios, es muy diferente. El éxito, según Dios, es obediencia, ¿no? Y no resultados. Integridad, no visibilidad. Y fidelidad y no fama. Dios mide las cosas de una manera distinta. Hay un texto que quiero darles para que esto parezca una predicación. Si no hay un texto bíblico no parece una predicación. Y no soy un stand-upero, soy un predicador. Dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora mirá a la persona que tenés a tu derecho, ¿tú quieres? ¿Sabés que vos sos un administrador? Decides. Esto es para vos. Somos administradores. Administramos, ¿saben el recurso más importante que tenemos? Alguno dirá, bueno, la plata, el dinero. No, el dinero va y viene. La salud, no, la salud también va y viene. Lo más importante que administramos es el tiempo. Entonces, porque el tiempo se va y no vuelve. Antes de ayer yo tenía 18 años. Hoy no tengo más 18 años. Tengo 25. No, estoy exagerando. Pero el tiempo se va. Entonces tenemos que entender que somos administradores y tenemos que ser fieles, sabios, inteligentes en la forma como administramos la fidelidad más que el éxito. Y la fidelidad es más valiosa que el éxito. Porque el éxito depende de circunstancias. El éxito depende a veces de hechos y cosas que son ajenas a nosotros. Nosotros nos procuramos en trabajar, en esforzarnos, en lograr lo que anhelamos alcanzar y a veces no llega. Y hay otro texto bíblico en Proverbios que me encanta, que es Proverbios 21:31, que dice, el caballo es una mirada bélica, ¿no? En medio se le da a un pueblo que sabía de este tipo de guerras. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. O sea, vos podés preparar el caballo, podés preparar la montura, la espada, la lanza, la honda, el arco, todo, pero la victoria no depende de tus fuerzas, el resultado no depende de lo que vos opinás, sino que depende del Señor. Y esto se comprueba en todas las esferas de la vida, en la vida laboral, empresarial, en la vida política, en todas las áreas. Vos podés preparar todo lo que quieras, pero al final, el último sí, el último tilde, lo da Dios. De un modo sobrenatural, porque Él es el que gobierna y Él da a quien Él considera que va a ser más fiel o más convincente o más preparado para cumplir su propósito. En cambio, la fidelidad depende de tu corazón. La fidelidad no depende de las circunstancias. La fidelidad no depende del tiempo, de la lluvia, del medio ambiente, porque la fidelidad está al alcance de todos. Porque el éxito está al alcance del que tiene fuerza, del que puede, del que tiene un caballo, del que tiene una montura, pero la fidelidad está al alcance tanto del fuerte como del débil, del talentoso y de aquel que tiene pocas luces, del que tiene muchos recursos y del que no tiene nada. La fidelidad es un tema del corazón, un tema de actitud, un tema donde uno dice, yo me propongo ser fiel, yo me propongo ser íntegro, yo me propongo cumplir a rajatabla lo que la Biblia me enseña, lo que Jesús me enseña en la palabra. Y Dios te va a juzgar
no por lo que no dependa de vos, sino por lo que sí dependa de vos. No te va a juzgar por las circunstancias, pero te va a juzgar por tu corazón. Y yo les quiero hablar de algunos ejemplos bíblicos acerca de fidelidad por encima del éxito, fidelidad por encima de los resultados. En la antigüedad, Dios llamó a un hombre que vio que tenía un corazón fiel, Noé. La tierra estaba corrompida, el mundo estaba en perversión, echado al pecado, todos se habían olvidado de Dios, y Dios dice: voy a destruir a toda la humanidad. Y ustedes recuerdan la historia del diluvio, la historia de Noé. Y Dios encuentra un hombre fiel, así dice Génesis, ve un hombre con un corazón fiel, y le dice: Noé, construí un arca en medio de lo que sería Irak, lejos del mar Mediterráneo, lejos del mar Muerto, lejos del mar Negro, como si fuera en la Pampa. ¿Ustedes se imaginan construir un barco en la Pampa? Hay astilleros en San Fernando, hay astilleros en el Tigre, hay astilleros en Rosario, pero un astillero en la Pampa suena un poco ilógico. Y tiene que medir 125 metros de largo, 22 metros de ancho, 30 metros de altura, y le da todas las especificaciones. Y Noé anota exactamente todo lo que Dios le indica y construye el arca en un lugar ridículo, en un lugar inapropiado, con la fidelidad y la exactitud de lo que Dios le había encomendado. E invita a todo aquel que quiera ser salvo de una inundación, y dice en la Biblia que hasta aquel tiempo, hasta aquella época, todavía no se conocían los diluvios, las lluvias, las tormentas eléctricas. No había ese tipo de acontecimientos meteorológicos, sino que había un vapor que subía de la tierra, un vapor que subía como un pequeño humo, y eso rociaba los sembrados. Entonces nadie sabía lo que era una lluvia, nadie sabía lo que eran torrentes de agua que cayeran del cielo. Nadie quiso subir, solamente Noé, su esposa, sus hijas y sus yernos y parejitas de animales al arca. Y Dios un día cerró la puerta del arca, porque lo que Dios cierra nadie lo puede abrir, y de repente comenzaron a venir de los cielos torrentes de agua que inundaron toda la tierra y murió toda la especie humana. Entonces Noé fue fiel aunque no entendiera las cosas. Noé fue fiel aunque el mandato fuera absurdo, el mandato era ridículo, la instrucción no tenía lógica. ¿Cómo hacer un barco en el medio de un lugar completamente distante del mar donde no se podría navegar? Noé fue fiel aunque no entendiera. Otro joven también ejemplo en la Biblia es Daniel. Daniel fue llevado como esclavo a Babilonia a sus 15 años, un adolescente, un jovencito. Se le obligó a aprender el idioma babilónico, se le obligó a aprender las culturas babilónicas, pero muy pronto, por su inteligencia, por su sabiduría, fue puesto como uno de los 3 gobernantes que manejaban a 120 sátrapas en el sentido literal, ¿no? Eran tipos que manejaban a toda la población, era uno de los 3, y despertó gran envidia y celos. Y dice la Biblia, si ustedes leen en Daniel capítulo 6, que buscaban cómo derrumbar a este joven tan talentoso, cómo hacerlo caer, pero lo encontraban justo, sabio e íntegro en todo lo que hacía, y no lo podían derribar. Entonces inventan una estrategia para hacerle firmar al soberano un decreto de que él era el único Dios, y que cualquiera que adorara a otro Dios debía ser sentenciado a muerte. Y el rey, el monarca, sintiéndose un poco halagado por ese comentario, pues claro, todo monarca tiene un poco en su corazón un poco de ego, ¿no? Lo sabemos nosotros también en muchos políticos, ¿no? Que el ego, en empresarios, qué sé yo, todo aquel que sube un poquito, el ego parece que estaba escondido, pero después se aviva. Y firma el decreto. Y cuando Daniel escucha esto, que había sido firmado el decreto, él abre las ventanas de su departamento, de una ventana con vista a la avenida principal, imagínense acá en Buenos Aires, y se arrodilla y ora 3 veces por día, como era su costumbre. A la mañana, mediodía y a la tarde. ¿A quién oraba? A Dios y no a Nabucodonosor. Y estos tipos enseguida van y le cuentan al rey lo que estaba sucediendo, y el rey, a regañadientes, porque lo quería mucho a Daniel, era su consejero predilecto, lo manda a buscar y lo tiene que arrojar al foso de los leones.
un foso donde había leones que por días y días y días no se les daba de comer, para que cuando largaban ahí a un condenado, en 5 minutos no quedaban ni los huesos. Y el rey, triste, porque no quería que Daniel pasara por esto, entendió la jugarreta, pero ya no podía hacer nada, ya había firmado el decreto, lo manda buscar y le dice: el Dios a quien vos servís te pueda salvar de esto. Y Daniel dice: me salve o no me salve, yo es al único Dios a quien sirvo. Y lo tiran en el foso de los leones, y Dios no lo salvó de ser arrojado al foso de los leones, pero sí estuvo con él para sostenerlo. Tapó la boca de los leones y en lugar de leones parecían gatitos ahí domesticados que jugaban con él, le pasaban la lengua por la oreja a Daniel, jugueteaban con Daniel en el foso de los leones, y al día siguiente el rey no pudo dormir esa noche. Al día siguiente se levanta y va, ahí había una piedra que sellaba el foso. Dice: Daniel, el Dios a quien vos servís, ¿te pudo salvar de los leones? Sí, mi rey, me salvó. Y el rey se pone contento y dice: qué grande es este Dios, a este Dios hay que servir. ¿Y está de acuerdo conmigo? Bendecía al Señor. Pero, aunque sea un poco trágico lo que voy a decir, y sea un costado un poco para crónica y medio una noticia de sangre, el rey manda a todos los que le trajeron esa iniciativa para firmar ese decreto, con las familias, con las esposas, con los hijos, y los tira a los leones. No quedó ni uno solo vivo, ni un huesito. Los leones en minutos mataron a los enemigos, a los que buscaron el mal de Daniel. Así que si alguien busca tu mal, si alguien busca dañarte, no le deseamos la muerte a nadie. No me digan ahora que estamos pensando que Dios mate a alguien. No pienses en tu suegra, no pienses en un colega, en un compañero de trabajo. No. Estoy haciendo una hipérbole, ¿no? Todos aquellos que buscan tu mal, ¿no?, van a ser avergonzados. Pero Dios te va a cuidar y te va a proteger. Gloria a Dios. José, otro muchacho también jovencito, a los 17 años, fue vendido como esclavo a Egipto y ahí lo compra un hombre importante, Potifar, y lo pone al cuidado de toda su casa. Era un militar que se ausentaba con frecuencia por acciones bélicas de su hogar, y la mujer, una mujer atractiva, una mujer que no contaba con un marido acorde y siempre a mano para satisfacerla emocionalmente y sexualmente. Y ve a este muchacho lindo, robusto, con un rostro espléndido, y pone los ojos en él y le sugiere que se acueste con ella, y él dice no, y un día y 2 días, y un día esta mujer despide a todos los obreros, a los sirvientes, a las mucamas, jardineros, echa a todos y se queda sola con José, y lo agarra de la ropa y dice: acostate hoy conmigo porque no hay nadie. Y José dice: ¿cómo podría yo ofender a mi patrón, a tu esposo? ¿Y cómo podría yo ofender a Dios aunque nadie nos viera? Dios me está viendo. Y se escapa y deja la ropa en las manos de esta mujer, que despechada empieza a gritar y empieza a dar vuelta a la historia, y dice que José intentó violarme, intentó ultrajarme, y entonces lo meten preso a José. Mantuvo la integridad cuando la integridad podría en ese momento haber sido dejada de lado. Fue injustamente encarcelado, pero la integridad no se vende, la integridad no se diluye, la integridad no se puede cambiar por figuritas, la integridad no se puede cambiar por un momento de placer. Aunque nadie nos vea, Dios siempre está atento y Él mira los corazones humildes e íntegros. Y este José, un día, de la cárcel, de la prisión, al día siguiente pasa a ser primer ministro de Egipto. Así que aquel que se mantiene en integridad, un día estarás en pruebas, en dificultades, al otro día tendrás una promoción que te ubica en lugares de referencia, en lugares de influencia, en lugares donde puedas bendecir a otros y puedas decir que ser íntegro vale la pena. Y aunque no haya nominaciones, aunque no haya éxito visible, aunque no haya ningún tipo de promoción que otros puedan aplaudir, ser íntegro solamente para demostrarle gratitud al Señor, valió la pena. Valió la pena. Y el último ejemplo que les doy es Jeremías. Jeremías es un profeta. Se lo llama el profeta fracasado. 40 años predicando y no logra que la comunidad, que los hebreos,
se conviertan masivamente al Señor. 40 años predicando, 40 años diciendo, volvámonos al Señor, volvámonos al Dios que nos sacó de la esclavitud en Egipto, volvámonos al Dios que llamó a Abraham de ese estado de idolatría y lo puso como padre de la fe. Volvámonos a Dios, pero no le hicieron caso. Fue un profeta que podemos llamarlo fracasado según el modelo de éxito bíblico, pero para Dios fue un profeta fiel. Y el caso más tremendo es el caso de Jesús. Jesús, que vamos a celebrar su nacimiento ahora en unos días, Jesús no fue exitoso según el mundo, no fue exitoso como los discípulos hubieran esperado, no fue exitoso como Judas, el traidor, estaba expectante esperando. Él fue rechazado, fue burlado, fue entregado, fue criticado, fue crucificado y fue muerto y fue sepultado, pero para el Padre fue fiel hasta el fin. Para el Padre, Él fue fiel a su cometido. Él no vino para tener éxito, Él no vino para ser aplaudido, Él no vino para ser llamativo, para que sus milagros resonaran y la gente lo aplaudiera. Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado origina la separación entre el hombre y Dios. La muerte es separación. Así como en la muerte física natural el cuerpo se separa del alma y del espíritu, en el pecado se consuma la separación de la persona con Dios. Cuando hay pecado, la persona está divorciada de Dios, separada de Dios. Y ese pecado, esa situación se cancela con la muerte. Hay que matar un corderito, tiene que ser derramada sangre, alguien tiene que morir porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino para dar su vida en rescate por nosotros. Yo un día a mis 15 años lo entendí, acepté a Jesús y no se imaginan, yo no maté nunca a nadie, no había cometido pecados grandes, pero cuando entendí lo que Jesús había hecho por mí, me sentí el pecador más miserable de toda la humanidad. Me sentía horrendamente pecador, horrendamente perdido, y gracias a Jesús y a la reconciliación con el Padre, hoy puedo decir qué bendición es poder ser un hijo de Dios. Así que si esta mañana hay alguien aquí que siente que es pecador, que está con ropa sucia interna, no externa, que siente como que no puede acercarse a Dios, hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz para que con su sangre pura, inocente, inmaculada, vos encontrarás el perdón y la reconciliación con Dios Padre. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y la fidelidad, por último, construye lo que el éxito no puede comprar. La fidelidad construye carácter, porque se es lo que uno es cuando nadie te ve. Cuando todos te ven es fácil portarse bien, hacer las cosas correctas, caretear, pero cuando nadie nos ve, cuando nadie te mira, cuando estás en la plena soledad, ahí es donde se construye el carácter. La fidelidad también construye confianza. Hay un texto en Lucas 16:10 que dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más va a ser fiel. Así que Dios te da una muestra o una oportunidad de ser fiel en algo pequeño, en algo chiquito. Y si vos sos fiel en eso pequeño, en eso chiquito, Dios te confía algo más grande, algo más importante. Pero el que no es fiel en lo poco, no se le va a confiar lo mucho. Así que no esperes a contar con grandes recursos, con grandes relaciones y contactos, con preparación, con talentos para comenzar a ser fiel, a obedecer a Dios. Empezá de pequeño con lo que tenés y esto pequeño se va a convertir en grande. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias. Y la fidelidad atrae el favor de Dios. La fidelidad imanta el corazón de Dios y lo atrae a vos, porque cuando somos fieles, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Si somos fieles en lo secreto, Dios va a recompensar esa fidelidad en privado, un día la va a recompensar en público. Y si somos fieles, tenemos que serlo todos los días. Ser fiel no es un evento, un acontecimiento, una cita, un momento. Ser fiel tiene que convertirse en un hábito de vida, una forma, un estilo de vida. Soy fiel porque me sale, porque brota así, no tengo forma de ser infiel. ¿Cómo puedo ser fiel a alguien que me amó tanto? ¿Cómo puedo ser desleal a alguien que hizo tanto por mí? ¿Cómo puedo ser infiel o desleal con Dios? Y Dios honra a los fieles
y no a los exitosos. Hay un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 7, hablando de las recompensas y el tiempo del fin, donde Jesús dice, Él personalmente, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos, profetizamos, sanamos. Pero yo les voy a decir claramente, nunca les conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Nunca los conocí, no sé quiénes son. O sea que el éxito, ¿no? Predicar, sanar enfermos, echar demonios, no es una clave, una llave para ser aprobados por el Señor. La llave es, ¿tenemos vida de intimidad con el Señor? ¿Tenemos una vida de confianza con el Señor? Él es nuestro amigo, nuestro consejero. Lo podemos a cada momento en que tenemos decisiones que tomar, consultar y escuchamos la voz del Señor, porque a través del Espíritu Santo Él nos habla, nos aconseja, nos lleva por caminos de justicia, porque Él ha puesto al Espíritu Santo como único vínculo para que nos hable, nos ministre y nos enseñe. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Gracias a Dios. Así que sé fiel aunque no veas resultados y no te confíes en el éxito. El éxito puede ser una llave de tropiezos. Los fracasos más grandes que han ocurrido en los personajes bíblicos y aún en tiempos contemporáneos, con predicadores, con ministros de Dios, que parecía que estaban en la cima del éxito, en la cima de la popularidad, y al día siguiente se les descubre que caen en pecado, caen en algún acto de inmoral, vergonzoso, inapropiado, inaceptable. ¿Por qué? Después de esos momentos de clímax, esos momentos de tanta fama, de tanta... ¿Cómo se puede caer en esa situación tan vergonzosa? Le pasó a David. Él estaba en el palacio, era el tiempo de la guerra, los capitanes y los soldados salieron a pelear y él en ese momento quiso quedarse en el palacio. Y por quedarse en el palacio... El ocio, el no hacer nada, el disfrutar de su poderío, empezó a mirar desde la terraza todo lo que él había conquistado, todo lo que él había logrado, y en esa mirada ve ahí en una piscina una chica bañándose con ropas muy, muy discretas, muy sueltas de ropas, y los ojos se encandilan, la manda a llamar, y era la hija de uno de sus soldados, y comete adulterio con esta muchacha. En el momento más alto de su hándicap, de su opulencia, de su poder, de su grandeza, ¿cómo, David, pudiste haber caído? Así que el éxito no siempre es un momento apropiado para bajar la guardia. El éxito no es siempre el momento apropiado para decir, bueno, qué bien, ¿a dónde llegué? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿Quién puede decir que ha llegado a estar libre de ataques, de acechanzas y de debilidades? Que lo que se construye ladrillo a ladrillo con mucho esfuerzo se puede derrumbar en un solo minuto de estupidez y de fracaso. Así que sé fiel aunque no veas los resultados y sé fiel hasta la muerte. En mis épocas de universidad me tocó estudiar en tiempos de dictadura militar y en mi facultad estaba operativa toda la cúpula de montoneros en mi facultad y me metí en algunos líos interesantes, ¿no? Les voy a contar uno para que... yo trabajaba y estudiaba, hice la carrera en 4 años porque tenía que salir del 10º subsuelo de pobreza, tenía que emerger, entonces no tenía tiempo para pavear, no había sábados, no había fiestas, nada, estudiar. Y pedía un día para examen, entonces pedí un día, tenía que rendir Derecho Privado 3 con el doctor Malagarriga, me acuerdo del profe y todo, y en eso entran al aula, éramos como 150 estudiantes, entran 2 muchachos y dicen, profesor, se suspende la clase. ¿Por qué? Dice, porque empezamos una huelga. Y el profesor, muy tranquilo, el doctor, dice, si se queda un solo alumno para dar la clase, yo tomo el examen. Yo he pedido el día de examen. Cuando pido de vuelta un día, no era como hoy que te falta, me duele la muela, no voy, que aquel tiempo uno tenía que cuidar el trabajo. Entonces, ¿quién levantó la mano? Bueno, no hace falta que lo diga. Y entonces, nos quedamos 5 de los 150, 5.
y rendimos el examen, que esto, que el otro. A los 2 o 3 días estaba en el centro de estudiantes comiendo un patty con una coca, y se acerca un muchacho, de estudiante tenía poco, porque tenía una barba larga, barba, debe tener unos 37, 38 años, menos de 40, sub 40 era, pero no era un estudiante. Y se acerca a la mesa y me dice: te vimos actuar la otra noche y tenemos una propuesta para hacerte, queremos que entres a nuestro movimiento. Y yo le digo: ¿sabes lo que pasa? Estoy en otro movimiento. ¿Así cuál? Y le digo: no, yo estoy en otra movida. Le digo: ¿en cuál? En la de Jesús. Y entonces le empecé a contar por qué yo había aceptado a Jesús, el testimonio de cómo mi mamá se había sanado de asma de modo milagroso, cómo un sobrinito mío se había curado de leucemia, y le empecé a contar por qué yo estaba en este movimiento. Y este muchacho cuarentón, que no era estudiante, obviamente, era un militante, se le empiezan a caer lágrimas. Era una cara de piedra el muchacho, un tipo rústico, ¿no? Tenía algunas muertes seguro en su sí. Pero empezaron a caer lágrimas y me dio la mano, y ¿saben qué? Ese día sentí que no me iban a matar, ni los milicos, porque cada vez que salíamos a las 11 a la avenida Córdoba, a las 11 de la noche, estaban los carros de asalto, gases lacrimógenos. Yo de política no entendía nada, yo era un inocente completo, salía a la calle, ¿qué pasa? Y tenía que correr a tomar el 105 ahí en Bartolomé Mitre y Junín, y palos y garrotazos, pero ni los milicos me podían tocar, ni tampoco estos muchachos que tenían como pasión hasta dar la vida. Muchos de ellos dieron la vida. Y yo creo que en este tiempo nosotros, como cristianos, para vivir una vida plena, tenemos que tener un motivo para dar la vida. ¿Tenés algún motivo por el cual vos estás dispuesto a dar la vida? ¿Hay algún motivo por el cual vos decís: mira, por esto yo doy la vida? Yo doy la vida por mi esposa, por mis hijos, por mis nueras también, por mi yerno, por mis nietos. Sí, yo doy la vida. Pero hay algo superior, más allá de los sentimientos. ¿Hay algo superior para dar la vida? ¿Hay algo superior por lo cual digo: yo estoy dispuesto a dar la vida? Porque Jesús dice que hasta no ver el reino de los cielos, muchos no van a gustar el sabor de la muerte. Mucho más, ¿para qué morir? Pero cuando uno ve la dimensión de lo que estamos hablando, cuando uno ve la dimensión de lo que significa haber sido llamados para ser contados con el número de los redimidos, con el número de aquellos que van a cantar bienvenida al Señor cuando Él venga, cuando lo recibamos en los cielos. Cuando toma la dimensión de esto, la muerte, ¿qué es la muerte? Si en definitiva todos tenemos que morir, a los 80, a los 70, algunos a los 40, nadie tiene marcado el día de su muerte, pero que seamos fieles hasta la muerte. Y les leo el último texto. Hay 7 cartas en Apocalipsis remitidas a 7 iglesias. Algunos dicen que son iglesias contemporáneas de aquella época, son todas iglesias ubicadas en la costa oeste de Turquía. Otros dicen que son para las iglesias de todos los tiempos, y de las 7 cartas solamente 2 contienen solamente elogios y palabras apropiadas de buenos conceptos. Las otras 5 tienen algunas advertencias y algunos reproches. Y el mensaje de Esmirna es una de esas cartas elogiosas. Y dice en Apocalipsis capítulo 2, escribile, le dice el Espíritu Santo a Juan, a la iglesia, al ángel. El ángel, como lo ilustra después en el capítulo 1, es el pastor de la iglesia. Está el pastor y los candelabros, que son las iglesias. Escribile al ángel de la iglesia de Esmirna y decile: así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero en realidad no son sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, porque el diablo podrá poner a prueba a alguno de ustedes y los va a echar en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Pero sé fiel, tú sé fiel hasta la muerte. Digan conmigo: sé fiel hasta la muerte. Ahora digamos nosotros, digamos en el tono: voy a ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño
de la segunda muerte. Gloria a Dios. Iglesia VM, Iglesia de Esmirna, nos identificamos, no somos una multitud, no parece que a veces no somos pobres, que nos falta esto, aquello, lo otro, pero seamos fieles hasta la muerte, hasta darlo todo por el Señor, y nos espera una corona de vida. ¿Saben cuánto nos va a dar la corona? 3 segundos, ¿no? Para ponerla, una selfie, y se la ponemos todos a los pies del Señor. Una selfie, sí, ¿viste? Vamos a hacer una selfie, me voy a sacar, la subo a Instagram, y después, ¿no? La corona a los pies del Señor. Porque el único que merece las coronas, honra y merecimientos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y volviendo al título original, el éxito es temporal, el éxito es pasajero, escurridizo, dura poco, dura un tiempo. La fidelidad produce resultados eternos. El éxito impresiona a la gente. El éxito de alguien hace que la gente te admire, te diga, uy, qué bárbaro, cómo progresaste, qué lindo la responsabilidad que tenés, el cargo que tenés, qué lindo. Impresionamos con el éxito a otros. La fidelidad agrada al corazón de Dios. El éxito se celebra acá en la tierra. Acá en la tierra el éxito se celebra. La fidelidad se recompensa en el cielo. Otros, Dios no te va a pedir cuenta, no te va a pedir cuentas de cuán grande fue tu ministerio, cuán grande fue tu negocio, tu alcance en lo que hayas logrado en la vida. Dios te va a preguntar, ¿fuiste fiel? ¿Fuiste fiel? Y en esta mañana tan especial, tan linda, este llamado, esta charla nos invita a llamarnos a la reflexión. Señor, queremos serte fiel. Jesús mismo en el último momento de su tiempo en la tierra, viendo la copa que tenía que tomar, que cargaba los pecados de toda la humanidad, le dijo al Padre, Señor, no habrá otro medio, no habrá otra forma, no habrá otro mecanismo para saltar, que podamos hacer que salte este paso. Y el Padre le dijo, no, hijo, es la única forma. Alguien tiene que tomar el veneno, el pecado, la maldición, los adulterios, los robos, las estafas. Alguien tiene que tomarlo. Y Jesús, siendo fiel hasta la muerte, tomó la copa. Eso fue más grave aún que los clavos en sus manos. El que nunca había pecado, el que nunca había cometido homicidio, nunca había tenido pensamientos de lascivia, pensamientos lujuriosos, nunca había tenido pecados de ninguna naturaleza, tuvo que tomar todos nuestros pecados para que vos y yo hoy seamos libres. Así que los invito a que nos pongamos de pie en esta mañana y que podamos con nuestro corazón decirle al Señor, Señor, te pido perdón si en algún momento el éxito o tener reconocimiento obnubiló mi mente o mi corazón y me envanecí. Te pido perdón, pero yo hoy no quiero éxito humano, no quiero aplausos, no quiero reconocimiento. Toda bendición, toda honra es solamente para vos. Y en esta mañana, Señor, quiero decirlo conmigo, con tus palabras, Señor, quiero decirte que quiero serte fiel. Señor, quiero serte fiel. Señor, que en lo privado, cuando nadie me ve, cuando nadie me aplaude, cuando nadie mira lo que hago, cuando nadie mira lo que estoy dando, lo que estoy haciendo, quiero, Señor, cumplir tu mandato, lo que me encomendás a hacer, llamar a alguien, orar por un enfermo, hacer una visita en privado. Y todo lo que se hace en privado se va a recompensar con creces en público. Porque si nos recompensan acá en la tierra, en el cielo no habrá aplausos porque ya te han recompensado en la tierra. Así que qué hermoso es hacer las cosas que hacemos sin esperar lo momentáneo, lo frívolo, aquello que signifique, qué lindo que te reconozcan para que el ego sea exaltado. Señor, en esta mañana tan hermosa, te pedimos, danos un corazón fiel hasta la muerte. Danos un corazón fiel para que toda nuestra vida te honre y te bendiga. Te damos gracias, Señor, porque esta fidelidad tampoco la podemos producir nosotros. Es un favor tuyo, una gracia tuya, porque por naturaleza tendemos a equivocarnos. Pero cuando vos nos ayudás, nos asistís de personas débiles, de personas que nos equivocamos, que cometemos torpezas, vos
construís valientes guerreros, gente de fe, gente que conquista, gente que dice voy a ser fiel, como dice en la última parte del capítulo 2 de Esmirna, voy a luchar y voy a ser un vencedor porque vos me das la victoria en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por esta audiencia de hermanos, amigos, que cada uno en esta mañana pueda decir, Señor, el éxito es temporal y no me complace, no me satisface. Lo puedo ganar y lo puedo perder en minutos, pero hoy me comprometo a ser fiel. Hoy me comprometo, Señor, a que mi corazón, mi vida, mis recursos, mi esfuerzo, mi pensamiento esté enfocado en hacer tu voluntad. Lo que entiendo en tus enseñanzas lo obedezco y lo cumplo. Y lo que no entiendo lo aprenderé mañana, pero lo que entiendo, lo que veo claro, me comprometo a cumplirlo. Señor, quiero ser fiel, quiero servirte, quiero caminar en tus pasos, quiero ser una luz en este mundo de oscuridad. Quiero ser luz donde hay tanta tiniebla. Quiero ser sal en un mundo que se corrompe y se está desmenuzando. Quiero tender puentes de reconciliación en un mundo de grietas y de peleas. Ayúdame, Señor, a ser un embajador tuyo y que pueda gritarle a este mundo que se reconcilie con el Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si alguien está por primera vez en esta mañana, ha venido por primera vez y no ha tenido una charla de bienvenida, le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. No queremos exponerte, simplemente decirte que esta es una familia, somos una familia de fe, oramos y vernos juntos es algo importantísimo que nos nutre, que nos ayuda, que nos bendice. Estar juntos es poderoso, es fantástico. Así que si alguien vino por primera vez, no se vaya sin saludar allí en la entrada a hermanos y hermanas que te van a estar esperando para obsequiarte este libro pequeño que se titula Iniciando una vida mejor. Iniciando una vida mejor. Y hay pasos básicos, sencillos, de cómo comenzar una vida mejor. Una vida que valga la pena vivir. Una vida que valga la pena caminarla, una vida con propósito, una vida que nos permita vivir acá con pruebas, con dificultades, con lo que sea. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Y aunque haya leones, aunque haya enemigos, aunque haya problemas, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dice la Escritura. Así que no te vayas sin saludar, recibir este libro y tener una oración contigo para que comiences a caminar junto con toda esta comunidad una vida mejor. Que Dios los bendiga y los esperamos el sábado 13 para el concierto de Navidad. Dios los bendiga.